Si le pidieran que describiera su caminar con el Señor en una sola palabra, ¿qué palabra usaría? Piense por un momento en una palabra que describiría su caminar con el Señor. El título de lo que quiero compartir con ustedes es La carrera del cristiano. La carrera del cristiano. En la porción de la palabra de Dios a la cual estaremos dando lectura, Pablo nos pinta un cuadro real. ¿Qué clase de cuadro? Real de la vida cristiana como una carrera, instando a todos los creyentes, no a algunos, a todos los creyentes a correr con propósito y disciplina. ¿Cómo debemos correr? Con propósito y disciplina. Quiero que de la porción a la cual estaremos dando lectura valoremos tres importantes lecciones sobre la vida cristiana. Tres importantes lecciones sobre la vida cristiana. La primera lección será sobre el apostolado de Pablo. El apostolado de Pablo. La segunda lección será sobre los derechos de un apóstol. Los derechos de un apóstol. Y la tercera y última lección será corriendo la carrera. Corriendo la carrera. Así que sin demora abra su Biblia, le ruego, le suplico, le invito a que usted abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. ¿Dónde estamos? En Primera de Corintios capítulo 9. ¿Están ahí? Primera de Corintios capítulo 9, hacemos lectura en la palabra de Dios, verso 1. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Y si usted puede, subraye en el verso 1 la palabra trabajo. La palabra trabajo. Verso 2. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor Jesús. Los versos 1 y 2 nos proyectan el apostolado de Pablo. El apostolado de Pablo. Pablo defiende su apostolado, enfatizando la evidencia palpable, la evidencia visible de su trabajo entre los corintios. Esta defensa por parte de Pablo debe servirnos como recordatorio de que nuestras vidas también deben de reflejar el poder transformador de Cristo. Entonces podríamos concluir que el apostolado de Pablo también debe de ser nuestro apostolado. El apostolado de Pablo también debe de ser nuestro apostolado. Y Pablo continúa, y continuamos haciendo lectura en el verso 3. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Usted se imagina la autoridad de Pablo siendo cuestionada. Los tiempos no han cambiado mucho. Siempre la autoridad nuestra será cuestionada. En el hogar nuestra autoridad es cuestionada. En la iglesia nuestra autoridad es cuestionada. En la calle nuestra autoridad es cuestionada. Y nosotros debemos estar listos para dar respuesta cuando sea necesario a esas preguntas que se nos hacen cuestionando nuestra autoridad. Verso 4, ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro?
¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Pablo habla de los derechos de un apóstol. ¿De qué habla Pablo? De los derechos de un apóstol. En los versículos a los cuales se le dio lectura, Pablo menciona un número de veces la palabra derecho. ¿Qué es lo que Pablo menciona? La palabra derecho. Y Pablo describe los derechos que él posee como apóstol. ¿Qué describe Pablo? Los derechos que él posee como apóstol. Pero algo que debe de llamar nuestra atención no es el énfasis a los derechos, sino el hecho de que él renuncia a ellos voluntariamente por el bien del Evangelio. Esto debe de desafiarnos a cada uno de nosotros a evaluar nuestras prioridades. Cuando usted y yo hacemos lectura a un capítulo como este, capítulo 9 en Primera de Corintios, no es para que exclamemos: ¿qué clase de hombre era Pablo? Sino más bien para que nosotros apreciemos el ejemplo que Pablo nos da en relación al significado de vivir la vida cristiana. A cómo es que vive uno que no solamente ha sido llamado, sino que ha sido enviado, porque eso es lo que la palabra apóstol significa: enviado a predicar el Evangelio de Jesús. Entonces tenemos un desafío delante de nosotros. Cada uno, cada creyente tiene un desafío a sentarse a evaluar sus prioridades. ¿Qué tenemos que evaluar? Nuestras prioridades, cuestionando si estamos dispuestos a sacrificar la comodidad personal por compartir el amor de Dios. Versículo 24. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? ¿Quiénes corren en una carrera? Todos. Todos los que están inscritos a participar en esa carrera. Si usted es creyente en Cristo, usted está inscrito a participar de la vida cristiana. Usted está inscrito a correr de la vida cristiana. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren? ¿Quiénes corren? Todos. Pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. ¿De qué manera debemos de correr? Para ganar. Todos nosotros debemos de vivir la vida cristiana de tal manera que refleje, que manifieste la presencia de Cristo en nosotros. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Y si usted puede subrayar esa frase. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros,
yo mismo quede descalificado, corriendo la carrera. Apreciemos ahora lo que es para todo creyente en Jesucristo, sin importar la edad, lo que es correr la carrera. Porque Pablo comparte con nosotros ideas valiosas. ¿Qué clase de ideas? Valiosas sobre la vida cristiana, utilizando la analogía de una carrera. Y quiero que veamos puntos claves de este pasaje para comprender cómo es que podemos correr nuestra carrera espiritual con propósito. La analogía de una carrera es prominente en estos versículos. Pablo anima a los creyentes. ¿A quiénes anima Pablo? A los creyentes, a nosotros, a cada uno de nosotros. Usted que está sentado hoy aquí, usted que puede ser que nos esté viendo, estas son palabras de ánimo para todos y cada uno de nosotros que hemos confiado en Jesucristo. Pablo nos está animando a correr de tal manera que ganemos el premio. Esto nos impulsa a examinar nuestra disciplina espiritual. ¿Qué debemos de examinar? Nuestra disciplina espiritual. Cada uno de nosotros debemos de estar motivados a constantemente, regularmente, frecuentemente examinar cómo está nuestra disciplina espiritual, preguntándonos si estamos corriendo la carrera de la fe con intencionalidad y perseverancia. Así como debemos de correr intencionalmente y con perseverancia. Primero quiero señalar la disciplina del atleta. La disciplina del atleta. Y Pablo compara la vida del cristiano, la vida de cada uno de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, con una carrera, enfatizando la disciplina a la que se someten los atletas. ¿A qué se someten los atletas? A disciplina. Si usted participa en una carrera de bicicleta, para participar en ella, usted debió de haberse sometido a una disciplina de entrenamiento. Si usted está participando en un partido de fútbol, usted debe haberse sometido a entrenamientos. Sea a lo que sea que usted va a competir, usted tiene que someterse a un entrenamiento. ¿Qué tiene que someterse? A un entrenamiento. El atleta tiene que prepararse. El atleta tiene que capacitarse. Y como creyentes, estamos llamados a una vida espiritual disciplinada. Quiere decir que como creyentes estamos llamados a prepararnos, estamos llamados a capacitarnos. Y esto lo hacemos dedicando de nuestro tiempo a la oración, dedicando nuestro tiempo a ese tiempo de intimidad con Dios. Estamos llamados a desear pasar tiempo con Dios, a anhelar derramar nuestro corazón delante de Dios. No solamente estamos llamados a tener ese tiempo de comunión con Dios en el cual hablamos con Él y Él nos habla a través de su palabra. Estamos llamados al estudio de la palabra de Dios. Aquí estamos llamados al estudio de la palabra de Dios. Estamos llamados a la lectura de la palabra de Dios y a profundizar en ella. No se trata solamente de abrir nuestra Biblia para chequear una casilla con una palomita y decir, cumplí con mi plan de lectura. El plan de lectura que yo llevo automáticamente le pone la palomita. Cuando yo he terminado todo lo que se tiene que leer ese día, el sistema le pone la palomita. Y a veces el sistema me hace trampa. No checa las palomitas. Yo digo, pero si yo cumplí con mi plan, hice mi plan, ¿cómo es posible que no estén las palomitas ahí? A veces nos pasa a nosotros de esa manera. No ponemos atención a nuestra vida y el día pasa
el día transcurre y no hemos dedicado ese tiempo que es tan necesario para nosotros alimentarnos con la lectura de la palabra de Dios. Es la lectura de la palabra de Dios lo que nos va a sostener. ¿Qué hace la lectura de la palabra de Dios? Nos sostiene. La lectura de la palabra de Dios nos da crecimiento, nos ayuda a madurar. La lectura de la palabra de Dios nos ayuda a filtrar las opiniones de las personas y nos ayuda a discernir cuándo esa persona es o no es espiritual. Es la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios sirve al Espíritu Santo como guía. En los momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones, el Espíritu Santo trae a nuestra mente versículos de la palabra de Dios, pasajes de la palabra de Dios, porciones de la palabra de Dios, capítulos de la palabra de Dios, que nos pueden ayudar a tomar una decisión que traiga gloria y honor a nuestro Señor. Esa es la razón por la cual la lectura de la palabra de Dios es necesaria que profundicemos en ella, es necesaria que meditemos y que la memoricemos. ¿Qué tenemos que hacer? Memorizarla. También quiero mencionar otro aspecto de la disciplina para poder correr en la carrera espiritual a la cual somos llamados a participar todos y cada uno de nosotros, y es a vivir una vida recta. Y déjenme decirles que eso nos lo da la palabra de Dios, porque creo que nuestros caminos están bastante chuecos, bastante torcidos, y el Espíritu Santo lo que va a utilizar en nuestra vida para enderezar nuestro camino es la palabra de Dios. Y esa es una de las razones por las cuales Satanás se empeña en hacer hasta lo imposible para que usted, como creyente en Cristo, no se siente, no se alimente de la palabra de Dios, para que usted no sea fortalecido, usted no tenga crecimiento, usted no madure, usted no aprenda a discernir, usted no aprenda a tomar buenas decisiones que glorifiquen a Dios. Es tiempo, mis amados hermanos y hermanas, que abramos nuestros ojos a la realidad de que la vida cristiana es como una carrera. Es como una carrera en la cual decía el apóstol Pablo que solo uno se lleva el premio. Y ese premio es imperecedero. Ese premio es imperecedero. No se oxida, no se corroe, no se deteriora. Las carreras terrenales, cualquiera que sea, de bicicleta, un maratón, de relevo, las carreras terrenales ofrecen premios perecederos. Mi esposa competía nadando. Y ella tenía muchas medallas y muchos trofeos. Todos los trofeos se oxidaron, se rompieron, se echaron a perder y terminaron en la basura. Porque los premios terrenales son perecederos. Pero nuestra carrera espiritual como cristianos conduce a una recompensa imperecedera. ¿Saben cuál es esa recompensa? La vida con Cristo. La vida con Cristo. Nuestro enfoque, el enfoque de cada uno de nosotros, tu enfoque y mi enfoque, debe de estar en el premio final. ¿Dónde debe de estar? En el premio final. Motivándonos a perseverar a través de los desafíos de la vida. Y esa es una realidad. Ser cristiano no nos libra de los desafíos de la vida. Ser cristiano no nos libra de aquellas cosas que otros experimentan en este mundo, que causan desánimo, que causan tristeza, que causan dolor, que causan desaliento, que causa que uno se dé por vencido. Pero mantener nuestros ojos puestos en el premio nos mantendrá animados. ¿Cómo nos mantendremos? Animados. ¿Cómo nos mantendremos? Animados. Mantenga su enfoque, mi amado hermano y hermana, en el premio imperecedero que Cristo ha obtenido para cada uno de nosotros. Por último, quiero señalar el hecho de que debemos de correr con propósito.
Debemos de correr con propósito. ¿Cómo debemos de correr? Con propósito. Pablo enfatiza la importancia de la intencionalidad en nuestro caminar cristiano. Debemos de caminar con intención. ¿Se recuerdan? Hace un par de domingos hablamos de que Pablo viajaba siempre con un rumbo trazado. Pablo viajaba con propósito. No debemos correr sin rumbo. No debemos correr sin rumbo, sino con un propósito claro, sabiendo que nuestras acciones tienen un significado eterno. Todo, absolutamente todo lo que usted y yo hacemos en esta vida refleja cómo la eternidad con Cristo está influenciando nuestro diario andar. Todas nuestras acciones son un reflejo. Si verdaderamente tenemos puestos nuestros ojos en el premio que no se corroe, todas nuestras acciones reflejan si tenemos los ojos puestos en lo terrenal o en lo celestial. No corras sin rumbo, no corras sin propósito. Cuando hablamos de correr, hablamos de caminar, hablamos de vivir en esta vida, en este mundo. Tenga conocimiento de que nuestras acciones tienen un significado eterno. Evite la complacencia espiritual. Evite estar conforme donde usted está espiritualmente. Evite sentirse satisfecho donde usted está espiritualmente. Es necesario que cada día nos esforcemos por vivir de una manera que honre a Dios y que el nombre de Dios sea engrandecido y sea enaltecido a través de nuestro caminar. Si le pidieran que describieras tu caminar con el Señor en una sola palabra, ¿qué palabra usted usaría? Al reflexionar en 1 Corintios capítulo 9, de los versos desde el 1 al 27, pastor, pero no lo leímos todo, eso le queda de tarea. Vaya, haga eso parte de su disciplina espiritual, de repasar lo que se lee en nuestras reuniones, en su devocional diario. Pero al leer esta porción de la palabra de Dios en 1 Corintios 9, del 1 al 27, se hace necesario que recordemos que la vida del cristiano es una carrera. Debemos de recordar que la vida del cristiano es una carrera, y no es una carrera corta. Es una carrera bastante extensa, bastante larga y bastante agotadora. Hay la importancia de que cada uno de nosotros imitemos. ¿Qué debemos de hacer? Imitar la dedicación de Pablo, renunciando voluntariamente a nuestros derechos por el bien del Evangelio. Como creyentes, estamos en una carrera de fe. ¿En qué clase de carrera? De fe. Adoptemos entonces la disciplina requerida. Mantengamos la vista fija en el premio imperecedero y corramos con propósito. Al hacerlo, cumplimos nuestro llamado como seguidores de Cristo, trayendo gloria a su nombre. Que nos animen las palabras de Pablo en 1 Corintios 9, a medida que avanzamos en nuestro camino de fe. Debemos de estar avanzando. ¿Qué debemos de estar haciendo? Avanzando hacia adelante. No debemos de estar retrocediendo como muchos lo hacen. No podemos, el cristiano no debe de caminar hacia atrás como lo hace el cangrejo, sino siempre hacia adelante. Que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador de Cristo
y que podamos correr la carrera con propósito, disciplina y un enfoque firme en el premio eterno. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Y quiero invitarle a que oremos juntos.